Como es de su conocimiento, el día de ayer, por instrucción del señor presidente de la República, me trasladé a la ciudad de El Paso, Texas, y el informe que les puedo dar es el siguiente. En primer lugar, respecto a la atención inmediata a las familias, el consulado mexicano en El Paso estuvo en todo tiempo, sábado, domingo, lunes, el día de ayer, martes, en contacto con las familias afectadas. Tenemos desgraciadamente confirmada el fallecimiento de 8 personas, 4 mujeres y 4 hombres, originarios de la ciudad de Chihuahua, una persona, 2 de Ciudad Juárez, una de Aguascalientes, una de Torreón, otra de Yepomera, Chihuahua, otra de Zacatecas, y finalmente Ciudad Juárez. En total, 3 de Ciudad Juárez, una de la ciudad de Chihuahua, otra de Yepomera, Chihuahua, y 3 de fuera de Chihuahua, que son Aguascalientes, Torreón y Zacatecas. Heridas y todavía en tratamiento, tenemos 6. Y esperamos, de estas 6, tenemos en terapia intensiva o en estado delicado 3 personas y 3 en situación estable y fuera de riesgo. Este fue el reporte médico que ayer me entregaron en persona. Esto en 2 centros médicos en El Paso. Y se han dado de alta 2 personas, una de 9 años de edad, la más pequeña, y la otra de 60 años de edad. El día de ayer se liberaron los cuerpos de las 8 personas fallecidas, que fue una de las preocupaciones más grandes que teníamos por cuanto al tiempo que muchas veces las víctimas de estos hechos tienen que invertir para recuperar el cuerpo de sus deudos. El día de ayer se liberaron los cuerpos y tenemos ya el apoyo de los servicios funerarios. 5 no van a permanecer en en la ciudad de Ciudad Juárez, sino en diferentes ciudades, y 3 servicios funerarios se llevarán a cabo en Ciudad Juárez. Tuve la oportunidad el día de ayer de conversar personalmente y expresarles la solidaridad y el afecto de todo México a 5 de las familias que tuvieron fallecidos. Las otras 3 no pude hablar con esas familias, pues por la situación en el momento que estaban el día de ayer recibiendo o malas noticias o recuperando los cuerpos de sus deudos. Pero el consulado sí tiene relación con todos. Sin duda es una de las tragedias más grandes que ha tocado vivir a las y a los mexicanos en territorio norteamericano. Recabamos testimonios muy impactantes de las personas que estuvieron ahí. Detalles que hablan de una maldad sin fin de esta persona. Entrar a una tienda Walmart en un día de oferta para el regreso a clases, el Walmart lleno de familias, el tipo con toda sangre fría se puso una especie de audífono para no escuchar las detonaciones ni los gritos de los heridos y literalmente entró y disparó a mansalva sobre las personas, sean estas de 9 años o bebés o familias completas. No creo exagerar si les digo que es la tragedia más grande que hemos visto. Y además el sujeto, con toda intención de atacar a mexicanas y mexicanos o personas de origen mexicano, porque esa tienda es una tienda muy conocida entre nuestra comunidad, que por cierto es una comunidad binacional. Binacional digo porque en Estados Unidos, en El Paso, la proporción de personas que son de origen mexicano o hispano es enorme. Entonces es una comunidad binacional, así me lo dijo ayer el alcalde.
a quien también le externé nuestras condolencias y solidaridad. Él ha sido muy claro respecto a las implicaciones que tiene esta agresión a la comunidad de Ciudad Juárez El Paso y fue muy claro también en sus intervenciones. Ayer tuvo también una conferencia de prensa después de hablar conmigo de que es una comunidad binacional y por lo tanto se entiende como una agresión a una comunidad binacional y por lo tanto es inaceptable, rechazable desde cualquier punto de vista. El día de ayer también reiteré la condena absoluta del Gobierno y Pueblo de México a los hechos. Reiteré, también informé que el día de hoy proporcionaremos a la Fiscalía General de la República todos los elementos con los que contamos hasta este momento, a efecto de que pueda integrarse debidamente la carpeta de investigación que la Fiscalía abrió desde que tuvo conocimiento de estos hechos. Decimos que es un acto de terrorismo porque así está establecido en el Código Penal de México. Y el día de hoy habrá entrevista con el fiscal de distrito y diversas comunicaciones, porque en Estados Unidos procede, pero es una decisión de las autoridades norteamericanas, el terrorismo denominado doméstico, que hoy por hoy es el principal riesgo, según nos dijeron diversas autoridades en los Estados Unidos, dentro del territorio de Estados Unidos. Corresponderá entonces a la Fiscalía General de la República iniciar el procedimiento legal correspondiente. Asimismo, les informo que estamos integrando la información correspondiente, necesaria, para que la Fiscalía pueda participar debidamente de acuerdo a los convenios, tratados internacionales o acuerdos bilaterales, en virtud del fallecimiento de 8 mexicanas y mexicanos. Es decir, se busca que la Fiscalía General de la República tenga acceso a las investigaciones y en su momento al juicio correspondiente. Y eso es muy relevante, por un lado, porque debemos garantizar que se haga justicia. Y también se debe participar y se debe tener la información para respaldar a las víctimas, familiares de las víctimas de este acto terrorista, de esta tragedia. Nos preocupa que otras personas piensen igual que este sujeto. Queremos, y es algo indispensable, hacer y participar en la investigación por parte de la Fiscalía General de la República con el auxilio de la Secretaría a mi cargo para poder estimar si hay vínculos de otras personas con este sujeto y si efectivamente el manifiesto que se publicó es de su autoría. Y todo esto se los externamos ayer a las autoridades norteamericanas. Debo decir que encontramos muy buena disposición. Tan es así que ayer mismo liberaron los cuerpos de las 8 personas. Desde luego la Fiscalía General de la República y nosotros mismos les mantendremos al tanto del avance de esto que acabo de describir. Habrá también acción legal respecto al arma homicida, un arma de asalto. Sabemos que las leyes norteamericanas son muy permisivas. Me decían que incluso hasta a veces en las propias tiendas se venden armas, tipo Walmart, tipo esas tiendas. Pero no obstante que conocemos esa circunstancia, es nuestra obligación iniciar el proceso legal correspondiente. Y va a ser un tema de perseverancia como muchas otras grandes causas que tenemos que defender. Esta es una causa central, porque perdieron la vida mexicanas y mexicanos. Entonces, lo que en otro momento yo podría darles como una opinión respetuosa, hoy en día es algo distinto. Nos asiste la razón y la ley. Por último, decir que el día de ayer leímos con mucho interés y cuidado el pronunciamiento que se publicó por parte de la Presidencia de los Estados Unidos, donde nos llamó la atención que por primera vez y de manera muy clara se condena al racismo y se establece que el supremacismo blanco es un riesgo e incluso se convoca
actuar en contra del racismo. Por supuesto, nosotros suscribimos eso plenamente. Y ojalá esa línea política avance en Estados Unidos. Por último, decirles que hemos establecido contacto con los diferentes países que tenemos comunidades en los Estados Unidos para establecer una política de defensa y protección común. ¿Y de defensa de qué? Pues nosotros tenemos que defender la civilización mexicana, nuestros valores, nuestra aportación, pero también tenemos que defender la lengua, la cultura. Será el propósito de este encuentro o de esta acción conjunta en los próximos meses, respetando los ámbitos legales, porque no tenemos ninguna pretensión de intervenir en la vida interna de los Estados Unidos. La Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, un grupo interinstitucional junto con los diversos pueblos originarios han emprendido un ejercicio participativo y de consulta para impulsar una reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Hoy nos reunimos aquí para continuar este ejercicio novedoso e inédito de escucha y de deliberación. Este proceso nos conducirá hacia una reforma constitucional que abrirá la puerta a la integración social de los pueblos originarios y sentará las bases para forjar un nuevo pacto social. Subrayo, un nuevo pacto social que no deje atrás a nadie. Hermanos, hermanas, indígenas de México. Bueno, vamos el día de hoy a informar, como siempre, y a llevar a cabo este diálogo circular con el mismo propósito de informar a todos los mexicanos sobre la marcha del Gobierno de la República, sobre el avance que llevamos en el propósito de transformar a México. Vamos a tener información de la doctora Irma Heréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, acerca de un programa especial para contar con el apoyo de los ciudadanos en el combate a la corrupción. Estamos limpiando de corrupción el gobierno de arriba para abajo y necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos, que no se quede solo en la obligación que tenemos los servidores públicos, sino que nos ayuden todos los ciudadanos para acabar con la corrupción en el país, desterrar la corrupción de México. Y es muy importante la participación ciudadana, la participación de todos. Y no es simulación, como era antes, que se inventaban programas solo para cubrir el expediente, solo para fingir que se estaba combatiendo la corrupción, cuando en realidad la corrupción estaba permitida, tolerada desde arriba. Entonces esto es distinto y sí necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos, porque hace falta sacudir, zarandear a algunos, desde luego con sutileza, para avisarles que
ya no son los tiempos de la corrupción en México. Hay que avisarles que esto ya cambió, despertarlos y ir creando un ambiente distinto, una esfera caracterizada por la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Luego nos va a informar el maestro Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, porque se presentó un escrito con una solicitud de amparo con el propósito de que no se vendiera la casa del ciudadano chino-mexicano y que se detuviera este proceso. Ahora les van a informar que esto no procede y que se va a licitar la casa como se acordó ayer y sin violación a ninguna ley. Es decir, no es un acto arbitrario, les van a dar toda la información, de modo que continúa el programa en pie, el plan. Ahora sí que llueva o relampaguee, llueva, truene o relampaguee, se le va a dar el apoyo a los deportistas, regresando a los deportistas que están en Perú en los Juegos Panamericanos, que por cierto ayer se ganó otra medalla de oro, van muy bien, estamos pendientes del medallero y regresando tienen sus apoyos, no lo van a detener, no lo van a impedir quienes están promoviendo estos amparos. Imagínense, después del 2007, queriendo llevar a cabo un procedimiento legal, presentando un amparo, cuando ya lo que llaman el numerario, que no es más que el dinero, los dólares, ya hasta los repartieron a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría de entonces y al Poder Judicial, que era la cantidad mayor, más de 200 millones de dólares. Y ahora que se descubre que quedaba esta casa, empiezan los amparos. Está rarísimo todo este asunto. .funcionpublica.gov.mx Gobierno de México. Muy bien, pues esto es lo que tiene que ver con la Secretaría de la Función Pública en el apoyo para reforzar el combate a la corrupción, que los ciudadanos participen y denuncien. Ahora, quiero también aprovechar que estamos tratando este tema para informar sobre los gastos en la Presidencia de la República. Ya ven que se dio a conocer una información calumniosa del consumo de longaniza, de chorizo,
todo un montaje, un escándalo, y todo esto sirve para que muestren el cobre nuestros adversarios, periodistas, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas que sin pruebas, sin elementos, se lanzan en contra de nosotros. Muy racional, sin argumentos, pura fobia, pura carga ideológica, puro conservadurismo. Entonces, decirles que nosotros no tenemos esos gastos, que al contrario hay una disminución considerable de el presupuesto en presidencia en términos generales. Ejercieron el año pasado alrededor de 3,000 millones de pesos, 1,000 millones en la presidencia, en gastos administrativos, y cerca de 2,000 millones el gasto del Estado Mayor Presidencial. Entonces, alrededor de 3,000 millones. Y ahora nosotros llevamos ejercidos hasta ahora un poco más de 300 millones. Hasta ahora. Calculamos que vamos a terminar en 700, 800 millones el año. Y el gasto mayor tiene que ver con seguros, gastos que se tienen que seguir haciendo para mantener las instalaciones. Desde luego se redujo el número de servidores públicos de la presidencia y los 8,000 elementos del Estado Mayor pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Entonces, informarles eso, que no hay esos consumos. Había compra de alimentos en el gobierno anterior, porque habían comedores en presidencia. Entonces, por eso la longaniza y el chorizo, pero pues no somos nosotros, que no nos confundan, y ojalá y todos estos articulistas, expertos, miembros de la sociedad civil, pues ofrezcan una disculpa. Pedírsela al senador que dio a conocer esto o a los militantes de los partidos de oposición, pues está más complicado. Pero sí quienes aparentan ser independientes y actúan con profesionalismo, con objetividad,
deberían ofrecer disculpas. Eso es lo más conveniente en estos casos. Es un acto de honestidad, decir me equivoqué, me dejé llevar por mi pasión anti gobierno o en contra de la cuarta transformación, o como sea, porque sí se dieron vuelo bastante. Ayer estaba yo revisando y es muy importante los participantes, conocerlos que se exhibieron. Es como quitarse la máscara, es como la fábula del el rey va desnudo. Así fue lo de la longaniza. Sí, era lo que se gastaba y lo que adquirían, y quedó eso en la página como presupuesto, pero desde luego que eso no se iba a ejercer y se demuestra, ahora sí que no hay mal que por bien no venga, de cómo era y cómo es ahora, ¿no? Pero imagínense, cuando sale la información, pues no se necesitan bots, ahí están, a darle, que es mole de olla. Este es el momento, ya lo agarramos, ya lo tenemos, todos son iguales. No, primos, hermanos, no todos somos iguales. Ahí se van a ir dando cuenta, lo saben, además que unos por interés, porque perdieron privilegios, y otros por ideología, por su conservadurismo, y otros por las dos cosas, por interés y por ser conservadores. Entonces, nada más es aclarar. ¿Lo pueden poner? Para ver si lo amplían. Bueno, de todas maneras, hoy lo vamos a difundir. Les quiero también decir que el gasto del Estado Mayor estaba considerado como un gasto de seguridad nacional y solo se informaba el gasto total, no se daba a conocer el gasto específico desglosado. Es también
una oportunidad para reivindicar la política de austeridad. Si se ahorra y se determinan los gastos superfluos, no hay necesidad de aumentar impuestos o de decretar gasolinazos. El presupuesto alcanza. Y esta es una austeridad distinta a la que se aplicaba en el periodo neoliberal, que básicamente era afectar a los trabajadores. Acá tiene que ver con los lujos en el gobierno, con el derroche, con los gastos excesivos. Ahí están los gastos. Entonces, se va a informar el día de hoy, pero aprovechando. Bueno, terminamos con esto. Vamos ahora con este asunto de la venta de la casa, de la residencia. Decirles que va a la subasta el domingo. Invitar a participar a todos, a los que tienen posibilidad de comprar esta casa y que al mismo tiempo quieran ayudarnos. La casa está valuada en 100 millones de pesos, pero pues el propósito es que se proponga una cantidad mayor. En todas las subastas hay un precio de salida y va aumentando. Siempre en las subastas que se han realizado hay un promedio del 30% de incremento, de acuerdo al avalúo, es lo que se ha ido obteniendo. En este caso queremos que sea hasta el 50%, es decir, poder vender la casa en 150 millones, que son los que necesitamos para dar las becas a los 544 deportistas que están participando en Perú. Con eso nos alcanza para entregarles en general 240,000 pesos a cada uno al regreso, y a los que están obteniendo medallas, además de eso, 60,000 pesos mensuales durante un año para los que obtengan oro. 40,000, sí, para los de oro, 35 para plata y 35 y 40, 35 y 25, así es, para bronce, 25, así está. Eso nos da alrededor de 150 millones de pesos y queremos entregarlo de manera directa, y estamos también viendo la forma de obtener un recurso adicional, porque no solo se va a vender esta casa, hay otros bienes y
se van a obtener recursos adicionales para los entrenadores, que es también muy importante, que tengan su estímulo. Bueno, ya para concluir sobre este tema, decir que vamos a actuar con legalidad, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No se va a utilizar ningún mecanismo de intimidación, de uso de la fuerza o de la prepotencia de la autoridad. Siempre va a ser un tema cuidado y con apego a la legalidad. Sin embargo, vamos a estarlo ventilando, porque antes todas estas cosas se quedaban en los juzgados, no se ventilaban, no se daban a conocer, la gente no sabía. Imagínense cómo va a proceder un amparo. Es una simple opinión. Si ya hubo la entrega de la mayor parte de los bienes que fueron incautados, si el numerario, como le dicen los técnicos, los abogados, al dinero, el numerario, el billullo, ya se repartió. La Secretaría de Salud, una parte de los 200 millones de dólares, otra parte la Procuraduría de Justicia y una tercera parte que equivale como a 70 millones de dólares al Poder Judicial, en donde van a resolver lo del amparo. Entonces, ¿cómo está esto? Es interesante, es un buen tema. 2 sexenios han pasado y no hay supuestamente claridad jurídica, certeza jurídica. Entonces es un buen tema. Independientemente de cómo termine este asunto, 2 cosas. Primero, que el apoyo a los deportistas se va a hacer realidad. Regresando la semana próxima, van a tener sus apoyos, los 544 deportistas. Lo segundo es invitar a participar a los que quieran adquirir la casa, que nos ayuden. Incluso me decía el maestro Ricardo que no hace falta que vayan, que estén ahí personalmente, que puede ser por teléfono, que puede ser un mecanismo donde una empresa, una fundación, por teléfono ofrece en la subasta. Eso se va a informar y se va a aclarar. Y también decirles a los posibles compradores que nosotros somos aval, que somos garantía, que el gobierno es garantía, porque así lo establece la ley de extinción de dominio. Si
hay un juicio que implica devolver un bien. El gobierno, el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, tiene que entregar el recurso. Es decir, está garantizado. Existe un aval de acuerdo a la ley. Entonces no hay ningún problema. Yo siento que esto lo hacen, como lo explicó aquí Ricardo, pues para entorpecer nuestro trabajo. ¿Saben cuántos amparos se han acumulado para que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía? 80. Un exceso. Quienes no tienen nada que ver, solo para detenernos, para frenarnos. Así es esto. Como ayer surge esta solicitud de amparo. ¿Por qué no lo hicieron en los últimos 12 años? ¿Por qué ahora? Pero bueno, en fin, repito, vamos a respetar todos los procedimientos legales. Vamos. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico 24 Horas. Buenos días también a los funcionarios. Pedirle al director del SAE si nos puede explicar de cuánto es el adeudo de predial de la casa, porque bueno, el abandono se declaró desde 2007 y también deudas de agua, de luz, si se tienen, si estas las cubre el SAE, la Fiscalía, o cómo es esa parte en el proceso de transparencia y de transferencia, si nos puede explicar, por favor. Hasta este momento, efectivamente, sí tiene una deuda del alrededor de 1,5 millones, lo cual se va a descontar de la venta. Es decir, paga y de ahí se descontaría. Es un adeudo bajo de lo que se tiene en relación al valor de la vivienda. ¿Y eso corresponde solo a predial o también De todo, sí, de todo? predial y demás gastos. Gracias. Al contrario. Sí. Jocelyn Gutiérrez de Político.mx. Hace unos días usted comentó que la casa del empresario chino-mexicano Shen Yigong pertenece a un político. Algunos columnistas perfilan que la propiedad pertenecía al ex senador Germán Corona de Rosal. Queríamos saber aquí en Político.mx si usted nos puede confirmar esta información o en caso de ser contrario, si nos puede revelar el verdadero nombre, por favor. Y si me permite realizar una pregunta más. Bueno, no me quiero meter en eso. O sea, les pido que me comprendan, pero si ya hicieron la investigación, pues ya. Es relativamente fácil, ¿no?, de hacer la indagatoria, y yo no me quiero meter en eso. Nada más dije que era de un político que, bueno, antes era de un político que fue el que la vendió para esto. Desde luego, eso no significa ningún ilícito, nada más decir que era un político. Sí tiene que ver con la forma en que vivían los políticos. Eso sí, que también hay que hacerlo público, porque venían de abajo y muy acomplejados, pues. Lo primero era comprarse una mansión, departamentos en el extranjero. Bueno,
si no la compraban, rentaban la mansión. Pero tenía que ser en Las Lomas, tenía que ser en el Pedregal, tenía que ser en Santa Fe. Si vivían en la Roma o en Tlalpan o en Benito Juárez o en Iztapalapa, nada más escalaban y se mudaban a las zonas residenciales. Y si venían de los estados, que habían estudiado en escuelas públicas, venían de abajo y desde San Luis, desde Hidalgo, desde Chiapas, a Las Lomas, ya cuando tenían cargos. Esa era una de las características. Incluso es importante recordar la novela de Fuentes, La región más transparente, de cómo después de la revolución los políticos, muchos de ellos se convirtieron en banqueros y se hicieron negocios aquí en la Ciudad de México con la especulación de terrenos, con la especulación inmobiliaria. Hablando de Las Lomas, es interesante la historia de cómo se fundó Las Lomas. Cómo se fueron haciendo estas colonias que tienen que ver con la política, con el apoyo de los gobiernos para hacer estos fraccionamientos, y desde luego pues ahí vivían, ahí se fueron a vivir. El personaje principal de la novela de Fuentes es un revolucionario que se volvió banquero. Me acuerdo, Robles es el personaje, interesantísimo, que venía de un estado del norte, había estado en la revolución, se vino a la capital y aquí entró a la aristocracia, nunca lo aceptaban, sinceramente, siempre lo vieron como rústico, pero es la historia de cómo se fue haciendo la ciudad, las colonias de la ciudad. Bueno, eso hasta hace poco. ¿Dónde vivían los anteriores funcionarios? Me refiero a los que estuvieron en todo el periodo neoliberal. Es interesante la investigación. Cómo era el estilo de vida de un político en los tiempos del neoliberalismo. Es buenísima la investigación, el tema de investigación. Pero en fin, eso es. Bueno, presidente, también surgió la versión de que al interior de Morena se propone modificar la ley para que usted pueda realizar su informe de gobierno en San Lázaro. Queremos saber cómo ve esta opción y si nos puede detallar un poco más su plan para este próximo 1 de septiembre. No se va a modificar nada. Conforme lo establece la ley, yo voy a presentar por escrito mi informe, voy
a tener un informe aquí en el patio del Palacio. Voy a invitar a legisladores, a gobernadores, a representantes de los sectores y luego se entrega formalmente el documento, el informe con los anexos y va a asistir a la entrega del informe al Congreso la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero. Por último, presidente, y aprovechando que está la secretaria Irma Heréndira Sandoval, los últimos días el expresidente Felipe Calderón la acusa de nepotismo. Queríamos saber cuál es su opinión sobre esto, por favor. ¿A quién? A la secretaria Irma Heréndira Sandoval. El expresidente Felipe Calderón a través de Twitter la ha estado acusando los últimos días de nepotismo. Bueno, no sé si quieras contestar. No. No tiene caso. No. A ver. Buenos días, presidente de México, Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía. Antes de mis dos preguntas, aquí está mi tarea, en donde están las 7 potencias mundiales, son dirigidas por hombres y mujeres que rebasan los 60 años, algunos casos llegan a los 70 y cerca de los 80 años, presidente. Vladimir Putin, presidente de Rusia, tiene 65 años. Donald Trump, que nació el 14 de junio de 1946, tiene 71 años. Xi Jinping nació el 15 de junio de 1953, tiene 64 años. Ram Nath Kovind nació el 1 de octubre de 1945, tiene 72 años y él es el presidente de la India. Shinzo Abe nació el 21 de septiembre de 1954, él tiene 63 años, primer ministro de Japón. Angela Merkel nació el 17 de julio de 1954 y tiene 63 años, canciller de Alemania. Theresa May nació el 1 de octubre de 1956, tiene 61 años. Y usted, presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente 79 de México, tiene 65 años, nació el 13 de noviembre de 1953 y entra al club de los 60 años. Sí, estamos en eso. Esa es la tarea. Presidente, mi primera pregunta es, ayer se la quería plantear, si en la mesa de seguridad ustedes ya tienen la cifra de que se registraron 30,724 armas legales en México, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son armas legales, en tanto el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, con sede en Ginebra, Suiza, estima que hay en nuestro país 16.8 millones de armas legales e ilegales en manos civiles en todo el país. Somos, presidente, después de Estados Unidos, uno de los países más armados. Quisiera saber qué acciones piensa ejecutar inmediatamente su gobierno para despistolizar a nuestro pueblo. Esa es mi primera pregunta. Bueno, mira, vamos a pedirle al secretario de la Defensa que nos informe bien sobre estos datos. Entonces ofrezco que la semana próxima el secretario de la Defensa informe sobre todo lo que tiene que ver con las armas. Va a ser muy interesante el que se conozca la reglamentación que existe, el papel de la Secretaría de la Defensa en el otorgamiento de las licencias para la aportación de armas, el tipo de armas,
lo que compra la Secretaría de la Defensa en armas, lo que entra de contrabando de armas, cuánto se estima que está fuera de control, es decir, de armas que están en manos de la delincuencia y qué se está haciendo y se va a realizar en el futuro en esta materia. Que ellos nos den toda la información. Es un buen tema. Gracias, presidente de México. Mi segunda pregunta. El EZLN, herencia neoliberal del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a través del subcomandante Galeano, se opone a la construcción del Tren Maya, el cual entiendo inicia obra en este mes de agosto, perdóneme, una vez que se tenga el resultado del impacto ambiental. ¿Qué va a suceder en el estado de Chiapas, donde pasará el Tren Maya con esta postura del EZLN? Y si me permite ponerle el audio. Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que pase aquí. Ese es su proyecto de destrucción. No le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que lo cambió de nombre para no decir ejército, que son los mismos, lo sabemos. Vamos a defender lo que hemos construido y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo, que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres. No vamos a permitir a que vengan a destruirnos, ¿o sí? Ese es el audio y quisiera saber su respuesta, presidente de México. Pues miren, nosotros vamos a actuar siempre con mucha prudencia y vamos a convencer, no a imponer nada. Y no vemos a los zapatistas ni siquiera como adversarios, mucho menos como enemigos. Pensamos que no tienen la información completa. Para empezar, el tramo del Tren Maya que pasa por Chiapas es de alrededor de 100 kilómetros. De los 1.300 kilómetros del tren, 100, cuando mucho, tienen que ver con el territorio de Chiapas. Es de Boca del Cerro, Tenosique a Palenque. Ellos a lo mejor no conocen bien esa zona. Pero hay otra cosa. Esos 100 kilómetros ya están utilizados porque desde los años 50 del siglo pasado se construyó el ferrocarril del sureste. Está hecha la vía desde entonces. Es decir, hace 70 años. Entonces, no es tumbar árboles, no es destruir nada.
ya pasa por ahí un tren de carga. Antes era el tren de pasajeros, hasta antes de que se privatizaran los ferrocarriles. Había el tren de pasajeros de la Ciudad de México hasta Yucatán, hasta Mérida, incluso hasta Valladolid. Y la vía de ferrocarril del sureste se inauguró en los años 50. El presidente Miguel Alemán inauguró. En el 50, él estuvo del 46 al 52 de presidente. Entonces es falta de información, pero de todas maneras nosotros vamos a actuar de manera muy respetuosa, en forma respetuosa, ¿sí? Y no vamos a caer en ninguna provocación. Muchas gracias, presidente. Pues que hubo un asalto, no precisamente en la Casa de Moneda, sino en una de las tiendas que venden monedas, y se llevaron centenarios con valor de 50 millones de pesos aproximadamente. Ya se tienen identificadas las personas, parece que se tomaron las imágenes y está abierta la investigación, y empezó el gobierno de la ciudad con la investigación, y tengo entendido que va a traer el caso la Fiscalía General, pero ya se está haciendo la investigación. El reporte que le presentaron sobre la Casa de Moneda, a usted como presidente, ¿le reportaron la participación de ex policías federales, por ejemplo, en de la tienda en Casa de Moneda? Y me gustaría saber si este tipo de acontecimientos en la sede de los poderes no es un desafío justamente a las autoridades federales. Tenemos este asalto aquí en Reforma y hace unas semanas lo de la Plaza Arts. ¿Hay participación de policías exfederales en esta táctica, por ejemplo, de distraimiento para que se suscitara la balacera al interior del restaurante? Ahora viene este asalto en la Ciudad de México con maniobras muy especializadas. ¿Tiene información en ese sentido? Sobre este tema tengo información amplia, suficiente, pero como está la investigación llevándose a cabo, no considero prudente decir nada. Hay una investigación abierta y se tienen pues elementos de prueba de lo que realmente sucedió, y esperemos a que haya resultados. Pero no se sabe si hay ex servidores públicos involucrados, para dejarlo ahí nada más. Es que no lo puedo decir yo. Ok, gracias. ¿Podría contarnos detalles de su reunión con este ejecutivo de Goldman Sachs, en particular después de estas rispideces que han habido por la lectura que ha tenido este tipo de organizaciones al respecto de la economía nacional? Por favor, presidente. Sí, me reuní con él, muy buena conversación, en muy buenos términos, tienen mucha confianza en México, acaban de llevar a cabo con Hacienda acuerdos económicos, financieros, y fue muy agradable la plática con este representante de la financiera internacional. Sí, miren, hay no solo confianza en México, aquí sí lo puedo decir y no es para presumir, pero la información que tengo
es que ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y les puedo decir también que ha crecido mucho el comercio exterior. Y eso no es más que confianza, independientemente de otras circunstancias que se están presentando. Está llegando la inversión extranjera y está creciendo nuestro comercio exterior. Entonces, son muy buenas las relaciones. Cada vez que se colocan bonos del gobierno, la demanda es superior a la cantidad que se coloca, 4 o 5 veces más. Entonces, no tenemos ningún problema financiero, económico, hay confianza en México. ¿Cómo? Aunque haya caído la inversión fija bruta 7%, se dice la más importante en los últimos 10 años, y que finalmente pues mueve la economía, la inversión, la certeza y confianza de los empresarios. Pues es que depende de qué datos se utilicen, ¿no? Cuando hay la intención de proyectar de que las cosas están mal en lo económico, se utilizan algunos datos. ¿Sí? Hay que esperar el informe que vamos a presentar en septiembre sobre cómo va la economía. Lo hicimos hace 2 meses, se hablaba, incluso se daba como un hecho de que íbamos a caer en recesión. Y en el Zócalo, lo que pasa que hay amnesia, dije que no iba a haber recesión. 2 meses hace. Y le siguieron de que sí, ahí viene la recesión. Y no hubo recesión. Entonces, vamos muy bien en la economía. Un elemento, una muestra de que está bien nuestra economía, es que ahora que existe esta confrontación comercial por aranceles que se pudo convertir, y hubo momentos en que se pensó que iba a ser no solo una guerra comercial, sino de divisas entre Estados Unidos y China, nuestro peso aguantó, resistió. Les digo qué decían los expertos antier o hace 4 días, que se iba el peso arriba de 20 con relación al dólar. Se los puedo probar, nada más que, como dicen los abogados, no les voy a estar leyendo el artículo a cada rato, pero titulares que se nos iba a ir a más de 20. Oiga, pues no, permítame, okay. Pues no sucedió, afortunadamente. Sí, por poquito, pero no pasó. Y ahí está, resistiendo. Claro que nos afectó porque estábamos en primer lugar en cuanto a
fortaleza de nuestra moneda con relación al dólar y con esta crisis se benefició el yen japonés y nos desplazó del primer lugar, pues estamos en el segundo lugar entre todas las monedas del mundo en relación con el dólar. Entonces, vamos bien, yo estoy optimista. ¿Qué quieren mis adversarios o nuestros adversarios? Que nos vaya mal. Se van a quedar con las ganas. Nos va a ir muy bien. Y yo espero que se apruebe el tratado de libre comercio y eso nos va a dar más estabilidad. Se va a anclar más la economía para poder resistir pues incertidumbres, vaivenes, problemas externos una vez que se apruebe lo del tratado. Solo quería preguntarle si comparte usted la posición de Hacienda y de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de gravar con IVA y con un impuesto especial todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, que en este caso sería para compensar precisamente una caída en los ingresos tributarios una vez que se reduce la carga a Pemex. Usted tiene, bueno, ya veo que no, ¿verdad? Pero ¿cuál es su opinión al respecto? Es que tenemos un compromiso y los compromisos se cumplen. No aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos. No decimos una cosa y hacemos otra. Somos distintos, somos diferentes. Entonces, dijimos, no aumentan los impuestos, no va a aumentar la deuda, no van a haber gasolinazos, y estamos cumpliendo. Además, precisamente porque está bien la economía, no necesitamos de ninguna medida extraordinaria. ¿Por qué está bien la economía? ¿Por qué están bien las finanzas públicas? Por dos cosas que no tomaban en cuenta los tecnócratas neoliberales, dos variables, hablando en su lenguaje. Una, la corrupción. Ellos no combatían la corrupción, la fomentaban. Por eso estaba mal la economía de México, porque se puede tratar del mejor modelo económico, el más perfecto, pero con la corrupción que imperaba en México, cualquier modelo resultaba inviable. Entonces, no hay corrupción. Les estoy explicando de cómo estamos, para eso es esta reunión, procurando reforzar el combate a la corrupción. Eso ellos no lo tomaban en cuenta. Y lo segundo que no tomaban en cuenta era la austeridad. Actuaban como acomplejados, como pequeños faraones. Gastaban muchísimo, daban hasta pena ajena, hacían hasta el ridículo. Yo recuerdo que una vez hicieron una ceremonia en el extranjero porque un país tenía interés en vender helicópteros a México y le prepararon a los funcionarios mexicanos una parada militar.
allá en un país de Europa. Y ahí van. Y le hacen un homenaje. Al final, les compramos los helicópteros. ¿A poco no es penoso eso? Entonces, así, pues no alcanza el presupuesto con esas fantocherías. Entonces, por eso tenemos finanzas públicas sanas. O sea, no es ningún secreto. Lo que pasa es que esto no se los enseñaron a ellos en las escuelas de economía donde estudiaron, ni en México ni en el extranjero. No hay tratados sobre este tema, el daño que causa la economía, la corrupción y el derroche, el despilfarro al crecimiento económico de las naciones. Entonces, por eso estamos escribiendo algo sobre este tema, que es muy importante para presentarlo como una opción, como una alternativa. Muy bien. Por favor. A ver, sí. Gracias. Gracias, buenos días. Presidente, sobre este dinero del chino que a ustedes les dijeron que se había transferido recursos en 3 partes iguales, tengo documentos del gobierno de Felipe Calderón que todo indica que se simuló esa transferencia de recursos para construir supuestamente los centros nacionales Nueva Vida. ¿Sí? No solamente eso, ese recurso del chino, sino también muchos millones, miles de millones de pesos, millones de dólares canadienses, colombianos, millones de euros que se supone habían transferido también para la atención a las drogas, para la construcción de los centros nacionales Nueva Vida, y nunca se construyeron estos centros nacionales Nueva Vida, se simuló. Y yo quisiera intercambiar en su momento con el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado esta información para empatarla y poderla publicar. Esto es lo que yo también quisiera decirle su opinión al respecto, si tienen estos datos de estas transferencias simuladas, no solamente del chino. ¿Y qué pasó también el estatus de los barcos de Roberto Borge, si ya también entran en esta subasta? Y también quisiera saber si Rosy Orozco ya devolvió la casa que era del hijo de Amado Carrillo, de Vicente Carrillo Leiva, que está en Ametepec 137, también en las lomas de Chapultepec, para que entre a subasta esta casa, presidente. Bueno, que Ricardo nos informe en lo general y luego tiene que hablar contigo en lo particular, porque es un tema que amerita mucho tiempo y intercambio de información. Presidente, y sobre estas subastas, ya que también se arropa a los deportistas por el medallero y por sus logros, ¿habría la posibilidad de que recursos de estas subastas se destinaran a las familias de los periodistas asesinados del 2000 a la fecha, presidente, que también se dotara de recursos? Ya van prácticamente, estamos acercándonos a cifras muy lamentables. ¿Habría esa posibilidad, señor presidente? Sí, hay posibilidades, sí. Siempre se va a destinar el dinero a causas justas, siempre. Primero a la gente humilde, a la gente pobre de los municipios más abandonados de México. Vamos a seguir entregando apoyos para que construyan sus caminos, porque padecen mucho por el mal estado de los caminos, y para otras necesidades de los pueblos. Y también para hacer justicia a víctimas de la violencia y, en este caso,
hacer justicia a los deportistas, porque es realmente un reconocimiento a quienes con mucho esfuerzo pues han podido salir adelante y con muy poco apoyo del gobierno. Es empezarnos a poner al corriente de la deuda que se tiene con los deportistas. Entonces, siempre va a ser para causas justas y decirles que son muchos los bienes que hay de dominio público que podemos tener para una subasta quincenal de bienes, de casas, ranchos, embarcaciones, aviones, dólares, numerarios, muchos bienes. Entonces, todo se va a estar entregando. Y es muy importante lo que decía aquí Ricardo. Antes se recuperaban estos bienes y pasaban muchos años. Bueno, la casa es un ejemplo. Desde el 2007 han transcurrido 12 años y son inmuebles, son bienes que se deterioran y se tiene que gastar en el mantenimiento, ¿sí?, en la conservación. Entonces, ahora con la nueva ley y con el instituto, creo que vamos a poder en 15 días, ¿no?, subastar y entregar a la gente lo que se rescate. En 15 días es un trámite muy rápido. ¿Se contempla entonces a las familias de los periodistas asesinados? Sí. Muy bien. No lo descartamos. Mi segunda y última pregunta, presidente, por favor. Ayer usted recibió una carta en su acuse de recibo en Atención Ciudadana de parte de muchas organizaciones del movimiento canábico en el país, en donde están documentando, están testimoniando que corporaciones policiales, desde federales, estatales y municipales, están haciendo detenciones arbitrarias y están juzgando así sin ton ni son a los jóvenes. ¿Usted podría hacerle un llamado a Alfonso Durazo para que se detengan estas detenciones arbitrarias en contra de consumidores de marihuana? No tengo esa información, Okay. Y estoy informado de todo. No sobre la carta, estoy hablando de que no hay ningún programa, ningún operativo, no hay racias. Eso ya no existe. ¿Sí? Por eso voy a investigar, pero estoy seguro que la Secretaría de Seguridad Pública no tiene nada que ver con esto y no hay ningún plan en ese sentido. Muchas gracias, presidente. Bueno, decirles que el próximo martes se reunirán en Guaymas, Sonora, los secretarios de Seguridad, de Defensa Nacional y Marina con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y con los alcaldes de Empalme, de Guaymas, Cajeme, Navojoa y Hermosillo, para impulsar un acuerdo por la seguridad en Sonora. Esto lo informo porque una compañera de ustedes hace 2 días me planteó
lo de la situación de seguridad en Sonora. Quedamos que íbamos a presentar un informe que Alfonso Durazo iba a informar, pero se decidió que se lleve a cabo mejor esta reunión allá en Sonora. Decirles que yo también voy a estar el día 2 de septiembre en Hermosillo. Allá vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad. O sea que es este martes y luego el día 2 vamos a Hermosillo y se va a llevar a cabo la reunión de seguridad. Y también, después de esa reunión, voy a cumplir el acuerdo de reunirme con los papás de los niños que perdieron la vida en la guardería ABC. Ya llegamos a ese acuerdo. Para preguntarle, el día de ayer el INE aprobó el presupuesto que se distribuirá el próximo año a los partidos políticos y a pesar de que la tendencia es a la austeridad en toda la administración pública, a los partidos les van a incrementar el gasto, entonces van a tener un aumento de más de 273 millones, en general van a gastar más de 5,000 millones de pesos. ¿Qué opina sobre esto y qué opina de que el Congreso no haya concretado los cambios que se necesitan, las reformas que se necesitan para disminuir el costo de la política electoral? Hago un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que actúen de manera consecuente. No pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos. Tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza, es un llamado a que actúen de manera consecuente. Ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre. Yo esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto los dirigentes de todos los partidos. Quiero escuchar que sean los primeros los partidos progresistas. Hoy quiero escuchar el posicionamiento de los dirigentes de los partidos. Cuando menos deben de reducir sus gastos. Es una sugerencia, no se vaya a malinterpretar. Cuando menos en un 50%, a la mitad. Consideramos tener autoridad moral para hacer este llamamiento. Acabamos
de dar a conocer cuánto es la reducción en el gasto en la Presidencia de la República. Estamos hablando de alrededor del 75% de reducción del gasto de la Presidencia de la República. Qué bien que me haces esta pregunta, porque es oportuno hacer este llamamiento. Por eso este tema lo vamos a estar tratando diario, porque si no, se hacen como que no se enteran de que son otros tiempos. Entonces los tenemos que estar recordando y que todos ayudemos, todos, a que no haya corrupción, que no haya abusos, porque esto es corrupción. Cuando se quiere recibir tanto dinero, es como los sueldos. Puede ser que sea legal tener sueldos, compensaciones de 700,000 pesos mensuales, pero desde luego que es inmoral. ¿Cómo sueldos elevadísimos habiendo tanta pobreza y tanta necesidad? Entonces yo espero que a partir de hoy, y si no escuchamos que digan nada, pues aquí lo vamos a estar recordando. No nos vayan a acusar de autoritarios y de prepotentes y de querer imponer las cosas. Es sencillamente hacer uso de nuestra libertad de expresión, de manifestación. Presidente, también gracias. Preguntarle sobre esta preocupación que han manifestado un grupo de exsecretarios de salud sobre la desaparición del Seguro Popular y también sobre la posible transferencia de los fondos, de los recursos del Fondo Catastrófico a la creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Sí, es un plan que se está llevando a cabo. Lo que era el Seguro Popular pasa a ser el Instituto de la Salud para el Bienestar. Se va a garantizar la atención médica, los medicamentos gratuitos a toda la población, no solo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos. Y se va a fortalecer el sistema de salud pública con la utilización de ese fondo para que no falten las medicinas, para que no falten los médicos, para mejorar las instalaciones de salud que están en el abandono y para ir regularizando a los trabajadores de la salud que están trabajando, muchos por contrato, son eventuales y se les va a basificar en el transcurso del sexenio. Es un plan completamente nuevo porque nos dejaron tirado el sistema de salud, se dedicaron a robar en el sector salud como lo hicieron en todo el gobierno. Se robaban hasta el dinero de las medicinas. Por eso hasta me extraña
que haya gente, por falta de información, porque hay algunos que no lo hacen de mala fe, que defiendan lo del Seguro Popular. Si era lo más ineficiente que ha existido, estaba mejor antes de que se estableciera el llamado Seguro Popular. Eso no es seguro ni es popular. Se transferían los fondos de la Federación a los estados y se hacía mal uso del dinero. Por eso se gastaba tanto en compra de medicamentos y no había abasto de medicamentos. El año pasado se gastaron 90,000 millones de pesos en medicamentos y en materiales de curación. 3 empresas vendían la mayor parte de esos medicamentos. Y los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales, en el abandono. Además, por culpa también de la política neoliberal, por el afán de privatizar la educación y de que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura, al cerrarle el paso a los jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas y que eran rechazados en las escuelas de medicina, en las facultades de medicina, ahora resulta que tenemos menos médicos de los que necesitamos. Hay inclusive en el Seguro Social vacantes de médicos para especialistas, pero no se consiguen. Vamos a llevar a cabo un plan especial, una convocatoria a médicos, incluso estamos pensando en convocar a jubilados, a pensionados, enfermeras y médicos, para que nos ayuden, no solo porque se les va a permitir que mantengan su jubilación y que puedan tener ingresos adicionales, no solo por eso, sino un llamado para que nos ayuden a mejorar el sistema de salud pública. Y hay gente que está jubilada que quiere contribuir, quiere apoyar, quiere participar en la Cuarta Transformación, en este caso, para levantar del suelo el sistema de salud pública. Miren cómo está en el caso del seguro. Y esto es oficial, es por norma. Una unidad médica rural allá en un ejido, en una comunidad apartada, tiene posibilidades de contar en condiciones óptimas con 120 claves, 120 medicamentos. Un hospital rural, 300 claves, 300 medicamentos, en condiciones óptimas. Un hospital del seguro, del régimen ordinario, más de 600 claves. Y un hospital de especialidades en la Ciudad de México,
1,200 claves. Entonces, ¿cómo medicina de primera, de segunda y de tercera? Entonces, todo esto se está atendiendo, son 4 acciones. Primero, que no falten los medicamentos, que se acabe la corrupción en la compra de medicamentos y que se distribuyan los medicamentos. Como la Coca-Cola distribuye ese refresco hasta las comunidades más apartadas, cómo llegan las Sabritas. ¿Por qué no? Nosotros vamos a tener un sistema de distribución para repartir las medicinas hasta los pueblos más apartados. Entonces, vamos a que no falten los medicamentos. Si no hay medicamentos, ¿sí?, se mueren los pacientes. Y hay desabasto, no solo en unidades médicas, en centros de salud, en hospitales. Entonces, vamos a resolver esto. 2, los médicos. Se va a hacer una convocatoria, guardadas las proporciones, además, ninguna profesión es más que otra, todas son importantes, todos los trabajos que se hacen. Pues ¿se acuerdan lo que hicimos cuando necesitábamos de los operadores para las pipas? Que resolvimos, se contrataron como 1,300 operadores. Llegaron más, se hizo una selección, algo parecido, guardadas las proporciones. Vamos a hacer el caso de médicos y especialistas, un llamamiento, y vamos aquí a poner las bases, las condiciones, cuánto recibirían, y vamos a iniciar el proceso de reclutamiento de médicos y de enfermeras. No, eso es lo segundo. Lo tercero es arreglar los hospitales, las unidades médicas. Hay hospitales saturados, el ISSSTE está en una situación lamentable. El seguro, sobre todo lo que tiene que ver con los hospitales, los centros de salud, donde se atiende a población abierta, a los más pobres, muy mal. Entonces, y por último, lo de la regularización de los trabajadores. Poco a poco se van a ir basificando. Ese es mi compromiso. Entonces, para este programa, porque no quiero que se conozca una parte, además, gente que uno piensa que está informada. El otro día, bueno, una gente que es conservador pero inteligente, que lo respeto porque es serio, ¿sí? Sin tener toda la información, se metió a dar una opinión sobre este tema en particular. Bueno, para mejorar
sistema de salud. Estamos contemplando que se va a incrementar el presupuesto para el año próximo en 40,000 millones de pesos. Es el presupuesto actual más inflación y un presupuesto adicional o un monto adicional de 40,000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir este recurso? De ese fondo al que hiciste mención, que tiene alrededor de 70,000 millones. Varía. Entonces, vamos a utilizar 40,000 de ese fondo. Es toda la información para que se sepa lo que todos van a ser atendidos, van a seguir siendo atendidos, no van a tener ningún problema. Es que es un fondo el Seguro Popular este año significó o significa, porque no se ha ejercido todo, un presupuesto de 75,000 millones. Estamos hablando para atender a cerca de 50 millones de personas. Entonces, el fondo es como de 70,000 millones. O sea, nadie se va a quedar sin ser atendido. Al contrario, se van a mejorar los servicios de salud. Es importante la información y pronto vamos a presentar el programa, porque incluso ya se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar y las 3 áreas para atender los problemas que tiene el sistema de salud, y mi compromiso es de que vamos a tener pronto, muy pronto, un sistema de salud de primera. Por eso estoy haciendo las giras a los hospitales, porque está peor el sistema de salud que el sistema educativo, aunque parezca increíble. Además que me llevaría tiempo explicarles por qué está peor. Todo mundo se fue a polemizar, a debatir sobre el sistema educativo, sobre la mal llamada reforma educativa, porque fue una imposición desde el extranjero, las llamadas reformas estructurales. Entonces, con mucha carga ideológica, ¿no?, echándole la culpa a los maestros. ¿Se acuerdan cómo una fundación conservadora tenía hasta un espectacular en el Periférico, contando cuántos días llevaban sin dar clases los maestros? O sea, unas cosas tremendas. Un periódico una vez sacó en 8 columnas, ya no voy a seguir diciendo qué periódico, de que un maestro ganaba 600,000 pesos mensuales. Bueno, se atrevieron a meter a la cárcel a maestros acusándolos de lavado de dinero. Les fabricaron delitos. Una deshonra tremenda. Debería dar vergüenza. Bueno, pues
como todo mundo se fue con eso, además también había negocio ahí porque el gobierno pagaba campañas de publicidad para imponer la reforma educativa. ¿Cómo es que se dice? Lo que no suena lógico, suena metálico. Entonces sonaba metálico, lo que no era lógico, ¿no? Era metálico, sonaba metálico, y más, ¿no? Encendiendo, ¿no? Pasiones, polarizando. Y el sistema de salud abandonado, tremendo en cuanto a desatención. Y yo siempre pongo el ejemplo de que llega o falta un maestro, que no debe de faltar, no debe de haber ausentismo, no debe de haber semanas de martes a jueves, tienen que ser semanas completas. Los maestros deben actuar con responsabilidad y la mayoría lo hace. La mayoría actúan con mucha responsabilidad, las maestras, los maestros. Mis respetos para ellos. Bueno, pero en el caso de que haya algunos irresponsables y no llegó el maestro a dar clase, lo suple, lo sustituye otro, o se van los niños a sus casas y ahí los atienden sus padres, sus abuelitas, abuelitos, y hasta ahí. Pero imagínense, llega un infartado a un hospital rural y no tienen el medicamento básico para que alcance a llegar a una clínica que está a 2, 3 horas. Pues sencillamente se muere. ¿Qué es lo que sucede? Por no tener el medicamento. Entonces es muy grave. O que hay pediatra o radiólogo cuando está bien un turno en un hospital. No se pueden enfermar por la tarde, por la noche, los fines de semana. Entonces, ¿quién es el que se atreve a defender el llamado seguro popular? La única explicación es que no tienen información suficiente, porque por lo general también, con todo respeto, no salen de las oficinas, de los cubículos. Los investigadores, los académicos, no van al campo, no conocen la realidad y no se puede transformar una realidad que no se conoce. Entonces se opina de todo, son todólogos, sábelo todo, pero están en las nubes, levitan, no tienen los pies sobre la tierra, no tienen la información. Esto que estamos hablando del Tren Maya, pues es no tener la información. Porque bueno, ¿cuál es el daño?
si ya está la vía desde hace 70 años. Si se tratara de hacer, ¿no?, un tren de Palenque a San Cristóbal, pues entonces sí. Entonces, como la autopista de Palenque a San Cristóbal, que lamentablemente no se puede hacer porque se oponen, y ahora pues como ya no vamos a estar esperando, porque hace falta, está muy mal la carretera de Palenque a San Cristóbal, pues la misma carretera la vamos a ampliar. Pues no creo que eso afecte, pero tenemos que tomar la decisión porque hay muchos accidentes en esa carretera, muchos problemas. Además, Chiapas es uno de los estados más bellos de México, del mundo. Bueno, hay 32 entidades federativas bellas. Todo México es un Edén, un paraíso, todo nuestro país, toda nuestra patria. Nos vemos mañana. Dios, adiós. Mañana.